continuamos con el análisis del fenómeno eléctrico, ¿sí? La energía eléctrica. Energía, la llamamos energía eléctrica porque es relativo al movimiento de cargas eléctricas, de electrones. Por eso lo llama, de una carga eléctrica, lo llamamos energía eléctrica, correspondiente al movimiento de cargas. Recuerden que necesitamos, para que haya energía eléctrica, necesitamos una fuente de alimentación, que es la que vemos acá. Ahí están viendo el circuito, ¿sí? Sí, señor, no paralelo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí se atrevió usted a decir que está en paralelo y eso es lo que vamos a hacer hoy, exactamente. Bueno, listo, entonces. Sí. Muy bien. La idea es identificar en los siguientes circuitos conexiones de componentes en serie y en paralelo, describiendo cómo se encuentran conectados cada componente respecto al otro. Me parece muy interesante este circuito, este taller que encontré, porque aquí vamos a empezar a analizar. Ven el mouse, ¿cierto? Ven este mouse. ¿Qué le estoy señalando acá? La fuente de voltaje. Muy bien, esta es la fuente de voltaje, la fuente de alimentación. Recuerden que la fuente de alimentación o de voltaje, esta fuente de alimentación o voltaje, es la que me entrega o es la que hace la fuerza electromotriz que va a hacer mover electrones a través de estos conductores. Haga de cuenta una bomba de agua que bombea agua y el agua circula por acá a través de estos ductos o conductores. Eso es la electricidad, ¿sí? Claro hasta ahí. Esta es la bomba y este va a inyectar por el positivo, que es el palito, el palito más largo, es el positivo, va a inyectar por acá un flujo de electrones análogo al agua. Al llegar a este nodo, se va a dividir por acá y se va a venir por acá y va a pasar a cada resistencia, ¿sí? Cada resistencia va a ser atravesada por un flujo de electrones. Entonces, lo que nosotros queremos ahora con este ejercicio es identificar cómo están conectados los elementos, ¿sí? Entonces, aquí hay, a modo de ejemplo, ya Juan Carlos se atrevió a decir cuáles están en paralelo ahí, Juan Carlos. Abra el micrófono y verá que ahí sí le escuchamos. Está en paralelo R1, R2, R3 y R4. Muy bien. ¿Quién se atreve a decir lo contrario? No sé, yo creo que R3, R4 y R5 están en serie. R3, R4 y R5 están en serie. ¿Ve? Dos hipótesis diferentes, ¿sí? Y R1, ¿no? R1 también. R1, R5, R4 en serie. R1, R5, R4 en serie. No, porque tienen que tener en cuenta el nodo. No, de pronto ahí uno diría que R1 y R5 en serie. R1 y R5 en serie. Bueno, esas son las hipótesis que tienen cada uno de ustedes. Por favor, analícenlo. Es vital y necesario. Ojo. Francisco, ¿usted qué dice? Profe, yo creo que R2 y R3 están en serie. R2 y R3 están en serie. Muy bien. Otra hipótesis que hay ahí. Estamos llenos de hipótesis. Pero recuerden, ojo, recuerden, ¿están viendo la pantalla completa? Sí, señor. Bueno.
Otra hipótesis. ¿Quién me dice otra hipótesis? ¿Deja abierto? ¿Quién me dice otra hipótesis? Podría ser que R1, R3 y R4 están en paralelo. R1, R2, R3 y R4. R1, R3 y R4 en paralelo. Pues ahí está una frente a la otra, ¿cierto? ¿Quién Es podría paisa. ser R1, Lo que es que R2 si y se quita, R5? si se quita R2 y R5, todo queda en paralelo. R2, Y R5 todo quedaría en paralelo. muy bien. ¿Quién fue el que habló ahora? ¿Quién fue el que dijo? David. David. ¿Qué dijo David? Profe, bueno, R5 y R4 están en serie. R3 y R2 están en paralelo. R3 y R2 están en paralelo. Bueno, no es por desanimarlos, pero nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Todos equivocados. Oiga, lo que solo yo veo es un David. circuito en corto. ¿Cómo? Eso parece un circuito con alimentación, con el retorno negativo, ¿eh? Oh, Yosimar, ¿cómo vas? Bien, ¿ustedes cómo se encuentran? Qué milagro, qué bueno verlo. Qué pena con ustedes. Lo que pasa es que nació mi hija, tuvimos problemas ahí de salud y demás, y hasta ahora es que logro retornar a las actividades. Listo, no hay problema. Lo bueno de esta formación en el SENA es que es muy flexible en términos de tiempo y espacio y dinámica y todo el tema. No se preocupe que todos tenemos problemas. Algún día yo los voy a llamar y le voy a decir, hermano, qué pena con ustedes, pero no los puedo atender porque mi hija... No, y es verdad, mi hija llegó de Australia. Excelente. Y me ha tocado atenderla y estaba ahí. Pero bueno, lo importantísimo es que nosotros es una formación flexible, ¿no? Entonces, ojo, ninguno me ha dicho nada, bueno, nada. Solo uno, que fue David, me dijo una cosita bien, nomás, una cosita. Profe, de pronto ahí sería R1, R2 y R5 en serie. Espéreme, yo la vuelvo a colocar. Profe, pero es que ahí se puede reducir R4 y R5, se pueden reducir a una sola. Espéreme, Juan Carlos, ¿quién fue el que dijo antes? ¿Quién fue el que dijo que? Profe, yo, R1, R2 y R5. R1, R2 y R5 están ¿en qué? En serie. Póngale 0. Profe, póngamele 0 también. No, señor. R1 está por fuera. Bueno, R2 está en R1, serie con la carga. R2 está en serie con la carga. Sale del circuito, sale por R2 la carga y ¿cuál se queda en carga? paralelo. ¿Cuál carga? Ojo con eso. ¿Cómo? ¿Cuál carga? Bueno, yo digo carga, porque está circulando algo. Hay un circuito, pero circula algo por general. Eso, mira, pero ojo, esta es la fuente, Sí. Esa es la fuente. Las resistencias son las cargas, ¿sí? Bueno. Listo. La tensión restante de R2 se distribuye hasta R3, R4 y R5. Bueno. ¿Quién da más? R4 y R5 están, R3 y R4 están en paralelo y R5 con R4 están en serie. R3 y R4 están en paralelo. Sí. Bueno. ¿Quién me da más? ¿Quién da más? R5 y R4, que son una serie, quedan una sola. Y el resultado de eso queda R3 y el resultado están en paralelo. Ah, eso es otra cosa, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo eso? Raúl. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí estamos ya mirando cómo es el tema. Pero me preocupa mucho algo, muchachos. Ustedes que son...
estudiantes virtuales tienen mucho material que leer, hay que leer bien. Mire que aquí al frente ya le está diciendo, ahí al frente está la respuesta. ¿Ah? Dice, a modo de ejemplificar, un ejemplo, dice, la fuente E1 se encuentra en serie con la resistencia R2. ¿Qué había que hacer? Leer, que lo dijo Yosimar, ¿no? Esta es la fuente de alimentación, está en serie con la resistencia 2. ¿Sí lo ven que están en serie? ¿Por qué yo me doy cuenta que E1 y R2 están en serie? ¿Quién me dice? Porque van en la misma línea. Porque Sí, está en el mismo camino, miren. Si por acá por R2 circula una corriente determinada, como es el mismo camino, ¿qué corriente va a haber en E1? ¿La misma? ¿Es claro o no? Jóvenes, ¿qué pasó? se entrecortó. Claro, Ahí, profe. ahí está bien, ahí está bien. Está sonando bien el audio. Ah, pero ustedes no me entendieron lo que les dije. Voy a pasar vean, aquí qué dice, miren muchachos, a modo de ejemplificar, la fuente E1 es esta, se encuentra en serie con la resistencia R2. ¿Sí la ven? Están en el mismo caminito, ¿sí la ven? La resistencia R1 se encuentra en paralelo con el bloque conformado por los elementos E1 y E2. Este E1 está en paralelo con este bloque. Dice, ¿cuál es el resto? Vamos a mirar. Vamos a pasar este. Vamos a pasarlo para acá. Ay, Dios mío. Espérenme un momentico. Un momentico, por favor. Voy a hacer esto. Ahí lo ven, ¿no? Sí, señor. Bueno, Sí, voy entonces a, ojo con esto, que esto es vital, muchachos. Muchachos. Aquí tengo la fuente. Dice que la corriente que pasa por acá por R2, ¿cómo es con respecto a la corriente que pasa por E1? Sabiendo que está en el mismo camino. Analicemos, pensemos que esto que hay acá es una tubería de agua, ¿sí? la corriente que pasa, que sale de E2 debe ser igual a la que llega a R2. Sí, señor, ¿cierto? Sí, y la que sale de R2 sí, obviamente será menor porque es una resistencia. Obviamente dice usted, no señor, ojo con eso, ahí sí no dijo nada. Pero pues si es una resistencia, No señor. pues, Así sea resistencia o así sea lo que sea, la corriente, perdóname, yo hago una cosa acá. La corriente que pasa por R2 tiene
que ser igual a la que pasa por E1, porque es el mismo camino. Entonces la resistencia I2, esta resistencia, esa corriente tiene que ser igual a esta. ¿Me hago entender? Para decir que estas dos están en serie, la característica, ¿cuál es? Ok. Igual La corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá. Okay. Si Es claro. Dividido la tensión y la corriente. Exacto. La corriente que pasa por acá es la misma. O sea que podemos decir que E1 y R2 están en serie. En serie. Serie. Muy bien, en serie. Digamos que este ramal E1 y R2, este ramal está en paralelo con R1. ¿Sí lo ven? Está en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que las manitos de esta resistencia 1 están conectadas con la resistencia 2 y con E1. ¿Claro hasta ahí? Sí, está en paralelo porque lo que sale de R2 llegaría al nodo que divide para la E1 y para R1. Muy bien, acá está. Aquí están los noditos. Mira, este nodito y este nodito. Y si dejamos R2 y R1 conectado o acercándolo como a una Y, saldría de ahí un nodo para R3 y R4. O sea que quedaría en paralelo, así como usted dice. R1 con E1 y R2. Claro hasta ahí, claro hasta ahí. Que E1 y R2 están en serie porque están en el mismo camino. ¿Listo? Sí, profe, queda claro. Pero R4 y hay un nodo, R5. profe. ¿Cómo? Es porque existe un nodo en ese circuito, existe un nodo. Si no existiera el nodo, todo estaría en serie. Sí, señor. Sí. Sí. Acá, ¿cómo está R4 y R5? Están en serie. En serie. Están en serie. Ahí puedo decir que R4 y R5 están en serie. Y alguien dijo, profe, como están en serie, R4 y R5 yo la puedo convertir en una sola, en una equivalente, que se llama ¿cómo? R4 más R5. Más R5. ¿Sí? Y esta R4 y R5 se va a convertir en una sola acá. Aquí va a aparecer una resistencia solita. Va a aparecer acá. Voy a dibujarla como acá. Tan. Esta se llama R4 más R5. R5. ¿Sí? R4 más R5. ¿Y cómo queda esta R4 más R5? ¿Cómo queda con esta R4 más R5? ¿Cómo queda con R3? En paralelo. Ahí sí queda en paralelo. Ahí sí, mire. La manito de R4, terminal de R4, R5, conectada con este terminal. Y R4, R5 con esta. Quedan en paralelo. Y estas dos ya sabemos que en paralelo se pueden convertir en una sola. ¿Sí? ¿Es claro el tema? Este taller es como para identificación de cuáles están en serie y en paralelo. Ahora les voy a dejar esta, por favor, para que la analicen. Analícenla, por favor, y me dicen cada uno. Escríbanlo. ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? Juepucha, sí señor, juepucha. Está Qué pena que solía estoy abriendo otro correo acá. Bueno. Qué pena, estoy trabajando también sin querer. Oiga eso, ay. ¿Listos? Ya quedó grabado. Analicen cuáles están en serie y cuáles en paralelo. Por favor. Mientras yo me voy a tomar un poquito de agua que ya me dio sed, ¿sí? Ya vengo. Analicen esta, por favor. Ahí sí no me puede equivocar.
Bueno, ahí indica que E1 está en serie con R3 y de R3 sale un nodo que envía a R4 y R6. Y a su vez, ¿qué? R1 y R2 están en paralelo. Después que sale el nodo de R6, R6 está en serie con R8. Lo que tener en cuenta son los nodos. Ahí está el secreto. Sí, pero entonces, en conclusión, E1 con R3 en serie. Y de ahí sale un nodo que es R4 y R6. Llegan a un punto, o sea, salen paralelos, ¿listo? Las dos, R4 y R6. Llegan a un punto y ese punto quedaría también R1 y R2 en paralelo y R7 en serie con la restante o la unión de R1 y R2. Aunque R7 se puede unir con R5. ¿También serían en serie? Se puede unir con R5. Pero no, en el momento no estamos uniendo, estamos sacando cuáles están en serie y en paralelo. Ya después sí podemos ya desglosar, simplificar. ¿cierto? Unificar. Sí. Paralelo, R1, R2. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Qué Juanca? ¿También se fue? Profe, eso hay que hablar porque eso tiene pues la interpretación dependiendo de la fuente, ¿cierto? Pero yo diría que yo tengo en serie R4, R7, R5 y R6 en serie. Y en paralelo R1, R2, R3 y R8. En paralelo R8, R3, R2 y R1. 0. Entonces ahí donde yo le digo que la fuente, porque por ejemplo, si yo digo que R8 me está tocando los dos puntos de
cuando cierro el circuito, ¿cierto? Pero la fuente ahora usted estaba partiendo hacia R8, digámoslo así, hacia R1, pero normalmente la fuente, el positivo y el negativo, ¿cierto? Estamos hablando de corriente directa, entonces ahí la interpretación, la cascarita no la tiene usted ahí clavada a fondo, con papa y yuca. No, que todo está quedando grabado, todo está quedando grabado. Todo está quedando grabado, sí, señor. Ojo, yo les he dado un, digamos, un tipcito, es que para yo decir que algo está en serie, tengo que decir que tienen la misma corriente, ¿sí? Es la misma corriente. Voy a grabar este en el tablero para que lo analicen. ¿Quién dice más? En la variante está la R8, que tiene un valor. ¿Cómo? Que la resistencia 8 veo que tiene un valor. No, no tiene valor. Ahí está. Ah, sí, dice un K. Pero bueno, sí, no, pero no tiene que ver ahí. Oiga, pues. Sí, tiene un valor, pero bueno, pero aquí estamos analizando los sin valores, ¿sí? Entonces yo me quedo al revés. ¿Qué fue el revés? ¿Qué? Póngale cuidado, profe. Cuénteme. R1, R2, R5 y R7 están en serie. R1. R2, R5 y R7 están en serie. Yo opino que R5, R8, R7 están en serie. R1, R3 y R6 en serie. R4 en paralelo, R2 en paralelo y R1 en paralelo. No. Pensemos en esto, listo. Pensemos en esto. ¿Cómo está R1 y R2? Paralelo. Ellas dos están en paralelo. ¿Es claro eso? Así es, eso sí, claro. Ese es claro, listo. Ese se me convierte en una sola resistencia acá, que se llama R1, 2. R2. Eso, R1, 2 es R1 más R2. Ahí sí tiene razón Juan Carlos. Dice que R5, mire, si la corriente va por acá, por R5, pasa por R1, 2, pasa por acá, por R7. ¿Sí la ven? Podemos decir que R1, 2, R5 y R7 están en serie. En serie. ¿Por qué? Porque tienen el único camino. Sentido exacto. El único camino, si por acá pasan 1 amperio, por decir algo, 1 amperio, por acá ¿cuánto tiene que pasar? 1 amperio. 1 amperio, y por acá 1 amperio. 1 amperio, pero miren que llega acá el amperio, A un nodo en paralelo. Llega a ese nodo y ¿qué pasa? Se divide. Se divide. Entonces ya R6 y R8 no tienen 1 amperio, no están en serie. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, señor. Muy bien. Ahí vamos. Analicemos E1. ¿Cómo está E1? Mire, E1 y E3, ¿cómo están? Con respecto a R3, está en serie. E1
y R3 también están en serie. ¿Sí lo ven? ¿Y cómo está R4 con respecto a esta serie R3 y R1? ¿Cómo está? Como muestra un nodo, muestra que está en En paralelo. serie. Paralelo. En Ahí serie. no está en serie. Para mí eso salta y no está tocando la otra línea, la otra fase o la línea. Está en serie. Está en serie. ¿En También está en serio? serie. No, Ojo. está En paralela. serio. E1 Está saliendo un y nodo. R3 están en serie. Lo voy a dibujar acá, vea. R3 y E1 están en serie. Ahí lo redibujé. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. ¿Sí lo ven? Acá hay un nodo que está conectado a R4. Y el otro nodo de R4, ¿dónde está conectada? Al negativo de E1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que R4 En serie. está en paralelo. R4 está en paralelo con R1 y E1. Y aquí lo dibujé diferente, pero mira, R4 está pegada, una manito está pegada a R3 y la otra manito está pegada a E1. Es esto mismo que acá. ¿Sí lo ven? No queda muy claro, pero sí se ve. Si lo ve, E1, mira, E1 está en serie con R3. E1 en serie con R3. Pero y Mírenlo acá. lo que yo digo es que si usted me apura, yo digo es que yo derivé de la línea que va después de R3 y saqué una línea sola y la conecté a otro punto. Y no estoy Sí. tocando, lo llevo a la misma línea. De aquí yo Están saqué tocando en negativo ambos. una resistencia a este punto. R4 y R6 están tocando en negativo. ¿R qué? R6 no. En ese sentido. R6 no está tocando el negativo. Mire que a través de él está R8. ¿Claro ahí o no? Muy complicado. Bueno, pero estos son ¿qué? Estos son ejercicios que yo quería que miraran. ¿Para qué? Para que identifiquen bien que es en serie y que es en paralelo. Vamos a ver el otro. Por favor, piensen un momentico entonces. Piensen un momentico a ver cómo creen que está este. Ahí está. ¿Quién se atreve? No se van a enredar ahí por mí.
¿Quién se atreve? Muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Profe, ese circuito todo está en paralelo. ¿Quién da más? Juan Carlos dice que todo está en paralelo. No, R1, R2, 3 deben estar en serie, ¿no, profe? R1. R1. R2 más 3. R2, 3, ¿cómo está? R2 y R3, ¿cómo están? Paralelo. En paralelo. ¿En Esa paralelo? sí es clarita. ¿Sí o no? Y Esa están sí en es serie con clarita. R1. Esa es clarita. Y ahí, digamos que aquí, bueno, digamos que R. Mira. Digamos que Continuaría en serie con R7. digamos que R2, 3. Vea, esta R2, 3 se me convierte en una sola, ¿sí o no? ¿Cómo se convierte en una sola? Esa se convierte en algo así. Se llama R2, 3. Sí, como era paralela, se convirtió en una sola. ¿Clara está ahí? Sí, señor. Bueno. ¿Será que R1 y R2, 3 están en serie? Sí. ¿Quién dijo que sí? Porque pasa la misma. Ponerle 0 de una vez. No, en paralelo, aunque de un nodo. Ojo. El R1, por aquí va a ir una corriente. Ojo con esto, vea, por acá va una corriente. ¿Y qué pasa ahí con la corriente I1? Se divide, ¿no? Ahí se divide. Entonces, esa I1 no es esta misma corriente, sino que se divide en dos. Entonces, estas dos no están en serie. No. No están en serie. R4 y R7 sí. R4, vamos a ver. R4. Por acá viene la corriente de R4 y llega acá. ¿Qué pasa acá? Se divide en una corriente para R7 y otra para R5. La corriente 4 es igual a la corriente 7. No. No, entonces tampoco están en serie. Tampoco está en serie. Entonces estaría R6 y R5, profe. ¿Cómo? Entonces no hay ninguna en serie. Ahí no hay ninguna en serie. No hay ninguna en serie. Profe, yo lo deduje rápido por los nodos. Sí, sí, está bien. Miren, miren esta R7. Vean. Voy a dibujar R7 acá. ¿Cómo está R7, Juan Carlos? Y mire acá, un nodo. Y voy a conectar R5. Esta es R5. ¿Y R5 cómo está con R7?
¿Cómo está R5 con R7? R5 con R7 está en paralelo. Paralelo. Sí, señor, muy bien. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló por ahí? Escuché una dama. Lady, profe. Hola, Lady, ¿cómo estás? Sí, muy Muy bien. bien. Me alegra, me alegra. Lady, mira, R7 y R5 parece que estuvieran en serie, pero no están en serie. Aquí se las redibujé. Y como dice Juan Carlos, él se organiza más con los nodos. Mire que R5 comparte este nodo con este de acá. Mire, R5 y R7 comparten este nodo. Y comparten este nodo. Entonces mire cómo queda. Aquí sí la vemos uno frente a la otra. Ustedes no se pueden dejar confundir. Para que esté en serie, tienen que tener la resistencia, las mismas corrientes, el mismo camino. Y para que estén en paralelo, tienen que estar conectadas los terminales, los dos terminales de R5 acá, están conectados a los dos terminales de R7. ¿Sí lo ven? Profe, disculpa, no sé que hay un audio abierto y esta es la del fondo, no lo estoy oyendo. ¿Quién tendrá el audio abierto? Alexis. Ah, no, Alexis. Ya. No, yo no soy. Voy a abrir, yo no soy. Listo. Ahí sí es claro, muchachos. R7 y R5 están en paralelo, aunque no esté una frente a la otra, pero mire el nodo acá. Como les digo, esto la verdad me rebusqué estos ejercicios como para ponerlo a pensar hoy. Ahora este. Vamos a hacer varios ejercicios para ver si queda claro. Y que más está más rebuscado todavía. Sacado de los cabellos. No, este sí está muy complicado. Ni yo sé cómo es esto. Mentira, yo sí sé cómo es. ¿Sí? Miren ahí, miren todo ese poco de... Y como dice Juan Carlos, por los nodos, recuerden que este nodo rojo quiere decir que hay un... Este punto rojo quiere decir que hay un nodo ahí, que están conectados estos dos cables. En cambio aquí no, miren, ¿sí? Bueno, vamos a ver este otro. Este sí que está horrible. Bueno, ahí se los dejo pues de inquietud para que lo revisen. Por ahora, yo quiero hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio en Tinkercad. ¿Sí? Vamos a hacer en Tinkercad. Entonces ya vamos a explicar, empecé a explicar un poquito el tema de... El tema de circuitos mixtos. Ya no es ni serie ni paralelo, sino que son mixtos. Vamos a hacer un circuito mixto. Bien chévere, acá bien fácil. Vamos a hacer un circuito. Crear un circuito nuevo. Y lo voy a llamar circuito. Un circuito mixto. ¿Sí? Recuerden que en vez de, ya no va a sacar una batería, sino va a sacar una fuente. Voy a traer una fuente de voltaje, y yo le voy a colocar una fuente de poder, ¿sí? Y le voy a colocar a esta una fuente, y le voy a colocar 12 voltios, 12. Vamos a trabajar con 12 voltios. Y ahora sí vamos a colocarle unas resistencias, ¿sí? Voy a poner esta resistencia aquí,
Voy a poner otra resistencia aquí. Voy a poner otra resistencia acá. Ojo que después de hacer esos ejercicios tan duros que les coloqué ahora, esto va a ser mucho más fácil. Quería que calentaran. Voy a dibujar los negritos. Y voy a conectar de aquí acá, acá, y aquí acá, y aquí acá, y de aquí positivo. Bueno, démosle rojito. De aquí voy a colocarlo acá. Positivo y aquí negativo. Ay, Dios. Acá. Bueno, ahí coloqué un circuito. Ahí hay un circuitico. ¿Cómo será ese circuito? ¿Cómo ven ese circuito ahí? Profe, ¿no le vas a poner nombre a las resistencias? Pongámosle resistencias. Voy a dibujarlo acá entonces, ¿para qué? Voy a dibujarlo acá, para que ustedes lo hagan. Voy a dibujarlo acá. Vamos a ver este circuito. Tengo acá. Ah, no. Sí, cuéntame. No, profe, quedó resistencias en serie y del resultado de estas quedan dos paralelas. Bueno, voy a dibujar, no voy a hacer solamente las resistencias. Voy a hacer esto. Voy a hacer otro circuito. Este. Voy a hacer este. Esta es la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Y aquí voy a hallar la resistencia equivalente. ¿Sí? Donde R1 le voy a poner 100 ohmios, R2 le voy a poner 50 ohmios, R4 50 ohmios y R3 le voy a poner 100 ohmios. ¿Sí la ven ahí, muchachos? Jovencitos. Sí, sí se ve. Listo. Voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Voy a volverlo a hacer acá, pero voy a quitarle la resistencia y voy a poner mejor un medidor de resistencia. ¿Sí? Y voy a colocar acá. Aquí está bien. Corramos esta para acá. Esta viene acá. Esta viene acá. Acá. Y una resistencia. Otra resistencia aquí en serie. Esta conectémosla acá. Ahí. Y vamos a medir la resistencia total.
Mírelo ahí. Ese circuito es este mismo. Esta resistencia con esta resistencia aquí, está acá y está acá. Así como está ahí ubicado. Tengo acá esta resistencia, la vamos a llamar resistencia de 100 ohmios. 100 ohmios. Esta de acá la vamos a llamar resistencia de 50 ohmios. Esta de acá va a ser una resistencia de 100 ohmios. Y esta de 50 ohmios. ¿Sí? Pongámosle nombre, pues. Que a Francisco le gusta que le pongamos nombre aquí. Esta se llama R1. R1. Esta es R2. Esta es R3. Y esta R4. ¿Sí? Pongámosle los valores también. R1 igual a 100 ohmios. R2 igual a 50 ohmios. R3 igual a 100 ohmios. Y R4 igual a 50 ohmios. Muy bien. Ahí está. Tengo una resistencia, vuelvo y les muestro acá el circuito. Tengo una resistencia conectada así. Aquí va a ir la fuente. Aquí va a ir la fuente. Dibujemos la fuente. Dibujemos la fuente. Acá. Va a ir una fuente acá. Positivo, negativo, positivo, negativo. Va a ir una fuente acá. Pero esa fuente va a haber una resistencia equivalente, una resistencia total. Ella va a haber una sola resistencia equivalente. Esa fuente al final va a ver esto. La fuente de voltaje va a haber una sola resistencia conectada a ella y la vamos a llamar resistencia equivalente o resistencia total. La pregunta es, ¿cuánto vale esa resistencia equivalente? Este es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿sí? Convertir esta 1, 2, 3, 4 resistencias, convertirla a una sola. Tenemos que identificar cuáles están en serie, cuáles en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice lo primero? ¿Quién me dice cómo podemos? Alguien abrió el micrófono, ya se atrevió. Yo, profe, pues yo considero que R4 y R2 están en serie y la sumatoria de esas dos con R3 quedan en paralelo. Y la sumatoria de R3, R2, bueno, las dos que están en paralelo, queda en serie con la resistencia 1. Muy bien, ¿están de acuerdo? Él miró este camino por acá y dice, ve, mira, profe, este camino por acá es este mismo. ¿Qué quiero decir yo? Si este es el mismo camino, si por acá va una corriente determinada de 1 amperio, por ejemplo, si por acá va 1 amperio, por acá también, les puedo decir que R2 y R4 están en serie, ¿sí? Entonces, estas dos se convierten
en una solita, acá, en paralelo. ¿Que son igual a qué? R2, 4. ¿Que es igual a cuánto? A 100. 50 más 50, si la sumo da 100. Entonces ya estas se convirtieron en R2, R4, que es igual a cuánto? A 100. 100 ohmios. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedó acá? ¿Cómo quedaron estas dos R3 y R24? ¿Cómo quedaron? Paralelo. En paralelo. Entonces ya R3, venga, yo lo hago por acá. R3 quedó en paralelo con R2, 4. Y R3 y R2, 4 se me convierten ahora en otra. ¿Cuál es la equivalente de R3 que es de 100 ohmios y R2, 4 que es de 100 ohmios? Estas dos, ¿cómo quedan? Si las dos son de 100, la voy a dibujar por acá. Esta es de 100 ohmios y esta es de 100 ohmios. ¿Se acuerdan qué pasaba con estas dos si eran igualitas? Se sumaban y se dividían en el número de resistencias. Exacto. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se sumaban? Sí, se suman y se dividen en el número de resistencias. Si son iguales. Si son iguales, no se suman, sino que se coloca el valor dividido 2. ¿Se acuerdan? Es el mismo valor. Si es el mismo valor, es el valor dividido el número de resistencias, que es 2. Entonces, ¿cuánto da? Esa resistencia es igual a 50 ohmios. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. O lo que tú dices, si quieres lo haces así también. 100 por 100 dividido 100 más 100. Por acá. No me van a enredar. La resistencia que queda en paralelo ahora es 100 por 100 dividido 100 más 100. 100 por 100, ¿cuánto da? 10.000. 10.000 dividido 200. En 200 da 50. Da lo mismo, 50. Es lo mismo. La pueden hacer por este lado o por este lado. Y da lo mismo, 50, 50. ¿Sí? 50. Y ya quedó una sola resistencia acá. Estas tres se convirtieron en una sola ¿de cuánto? De 50. De 50. ¿Cómo queda esa de 50 con esta de 100? En serie, profe. En serie. Les queda 50 más 100. 150. Entonces la resistencia total es ¿cuánto? 150 ohmios. 150 ohmios. Listo. Vamos a comprobar si es cierto. Nos vamos para acá y mire acá. Esta está en serie. ¿Con qué? Con estas dos están en serie y estas dos están en paralelo con esta y esta luego vuelve en serie con esta. Vamos a darle a ver cuánto nos dio. 150. ¿Dio o no? Sí, señor. Muy bien.
¿Listo? Esa es la forma de reducir resistencias equivalentes. Ah, Juan Carlos. Muy bien. Muy bien, Juan Carlos. Excelente. Así es que se aprende. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. ¿Listo? Voy a ponerles otro ejercicio para que ustedes lo hagan, por favor. Voy a ponerles otro ejercicio para que lo hagan. ¿Alguna inquietud hasta ahí, jóvenes? Hasta el momento, ¿no? No, hasta el momento no, pero ¿Todo bien? Les voy a mandar este ejercicio. Lo hacen, por favor. Se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Les llegó? Sí, profe, ya. Listo. Cuidado con la compra de inmuebles. En la compra de bienes inmuebles como casas, lomas, oficinas o apartamentos, el comprador que los adquiera debe dar con especial atención, habida cuenta de la complejidad de los factores que se relacionan con este tipo de bienes. Hacemos esta observación para evitar estafas, para ahorrar dinero y precios innecesarios. Valga la pena notar que a veces pueden presentarse casos de urbanizadoras piratas y constructores de viviendas que no reúnen las calidades requeridas o simplemente no están acreditados como propietarios de los bienes que están vendiendo. Es aconsejable que cuando decidan hacer este tipo de inversiones se asesoren de un experto que estudie minuciosamente la documentación del inmueble y lo haga revisar cuidadosamente en todos los aspectos físicos. Hacemos estas reflexiones para establecer ciertamente las condiciones reales del bien que se desea adquirir. Einer, por favor, el micrófono. El Estatuto del Consumidor tiene como objetivo
Bueno, ¿cuánto les dio? 4 ohmios. Ah, eso así es de fácil. Ah, no, ya Amigo. están volando. Igualmente, 4 ohmios. Están volando estos muchachos ya. Mientras ustedes lo hacían, yo empecé a montarlo aquí en un protoboard por asustarlos. Ojo, aquí ya les estoy mostrando un protoboard. Es una tabla de conexiones que uno utiliza para colocar resistencias eléctricas. Quiero pues mostrarle para los que nunca lo han visto para que se vayan familiarizando con él, ¿sí? Este es el protoboard. Y ahí conecté, hice rápidamente, digamos que un circuito. ¿Qué circuito? Este circuito, ¿sí? Calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B del circuito en la figura, ¿sí? Como todos ya sabemos, aquí tenemos estas tres resistencias, ya para todos y es claro que las tres están en Paralelo. paralelo. Esas tres están en paralelo y las puedo convertir en una solita acá. ¿Qué queda en serie? Esa que aparece aquí en paralelo queda en serie con una de 5 ohmios. Esta de 12 y 24 que está acá están en paralelo y se convierten en otra resistencia acá, que a su vez está en serie con esta acá. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Francisco, ¿cuánto le dio? Ahora el micrófono. Juan Carlos, ¿cuánto le dio? Profe, Cuéntame. 1.75 ohmios, profe. ¿Cuánto le dio? 1.75. Bueno, cometí un errorcito. Vamos a ver qué pasó. Francisco, ¿cuánto le dio? 4 ohmios. Profe, es que usted colocó lo que decía ahí de A y B, ya lo último. Al principio no lo puso. ¿Cómo así? Siempre. No, usted colocó la imagen ampliada, pero no colocó que era entre los puntos A y B. No, siempre estuvo así. Sí, yo Siempre. no lo vi, a mí no me salió. Claro, ve acá, yo lo envié aquí véalo acá de una. Ah, sí, Vea. sí. Bueno, aquí es con evidencias. Ya que. Pero no se preocupe, no se preocupe. ¿Sí? Vamos a hacer, Francisco, ¿cuánto le dio? 4 ohmios, profe. Ah, Francisco está volando. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio entre todos. Pongamos cuidado, pues. Yo aquí voy a volver a dibujar el circuito. Tengo perdón. Vamos a volverlo a dibujar. Aquí al frente. Tengo una resistencia acá que la voy a llamar una resistencia. Esta resistencia que acabo de dibujar es este paralelo. El paralelo entre 2, paralelo entre 6 y paralelo entre 3. ¿Recuerdan cómo se hace eso? Dijimos que era 1 sobre la resistencia equivalente, que era igual a 1 sobre 2, más 1 sobre 6, más 1 sobre 3. ¿Se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar este equivalente, este acá, que equivale a estas 3. Y esta es la ecuación. ¿Cómo hacíamos? Decíamos que 1 sobre la resistencia equivalente era igual a ¿qué? Sacamos el máximo común divisor, que es el 6. El 6
El 6 es el número que divide tanto a 2, a 6 y a 3. Entonces decimos que 6 dividido 2, ¿cuánto da? 6 dividido 2 da 3 por 1, 3. Más 6 dividido 6 por 1 da 1. Más 6 dividido 3 da 2 por 1, 2. ¿Esto igual a qué? 3 más 1, 4 más 2, 6. 6 sobre 6. Entonces podemos decir que la inversa o la resistencia equivalente de esas tres es igual a ¿qué? A 1 ohmio. Claro hasta ahí. ¿Cómo queda este circuito? Queda que esas tres en paralelo se me convirtieron en una de 1 ohmio en serie con una de 5 ohmios. Y aquí abajo va a haber una de 4 ohmios. Y aquí va a haber una que se me convierte en ¿qué? Este es el punto B y este es el punto A. Hagamos esta. 12 y 2. ¿Cómo queda? La resistencia 12 en paralelo con una 24 es igual a ¿qué? Dijimos que era la multiplicación 24 por 12 por 24 dividido 12 más 24. 12 por 24, ¿quién me ayuda? Son 240, 200. Profe, pero una pregunta. Sí, Me pareció que su merced dijo ayer que esa fórmula solamente era para cuando eran iguales, ¿o estoy equivocado? Ah, no. Cuando eran iguales es lo que hicimos ahora. Mira, cuando son igualitas es el valor multiplicado por el número de resistencias. Pero ayer dijimos que esto se hacía para dos resistencias en paralelo nomás, que era la multiplicación de las dos dividido la suma de las dos, pero solo cuando son dos paralelos, dos. Por ejemplo, aquí son 3. Aquí no se puede aplicar eso. Se aplica es en este que hay solo 2. ¿Me hago entender? Sí, señor, ya. Listo. Entonces aquí como son 12 y 24, yo puedo decir que 12 por 24, ¿cuánto es 12 por 24? 288. Muy bien. 288 dividido 12 más 24. 36. 8. Dividido 36. Entonces usan 8 ohmios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí va 8 ohmios. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Mire, estas tres se convirtieron en esta que es de 1 ohmio. Esta de 5 ohmios pasa igualita. Esta de 4 ohmios pasa igualita. Estas dos, de 12 y 24, vale 8 ohmios. Estas dos equivalen a 8 ohmios. ¿Listos? Entonces, una pregunta. Sí, ¿Y señor. el punto 6 de que es un nodo aparente, ese no se tiene en cuenta? Ese punto C iría acá. Ese punto C va acá. Pero no hace nada. Y el punto D. O sea, es una trampa, es una trampilla ahí. No, porque yo les puedo pedir en el examen o en un taller hallar la resistencia entre C y D, que es diferente a A y B.
Esa es como la ubicación de un nodo. Pero mire que el nodo queda ahí en serie con este, ¿no? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, claro. Muy bien. Estas dos están en serie, una de 1 y una de 5. ¿Cómo quedan? Se suman 6. Están en serie, entonces se suman. ¿Y estas dos están en qué? En serie, entonces se suma. Entonces queda una resistencia de 6 y otra de 12. 12. Muy bien. Vamos a pasarnos para el otro lado. Entonces quedamos con una resistencia de 6 ohmios y otra de 12 ohmios. Entre A y B. Si yo pongo... Ay, ¿qué pasó ahí? Espera. Aquí está. ¿Sí? Yo tengo acá una resistencia de 6 ohmios. Recuerden, me van a perder. Esta, vamos acá, 6 ohmios porque es una de 5 y una de 1. Y es una de 8 y una de 4. Nos venimos para acá, nos da esto. Una de 6 ohmios y otra de 12 ohmios. ¿Sí? Si yo voy a medir entre A y B, esas dos se me convierten en una ¿qué? Resistencia. Ahí está clarito, sí, ya los 4 ohmios. Ahí está la resistencia. Ya queda que la resistencia equivalente es igual a ¿qué? Juan Carlos, dos resistencias en paralelo, dos, de diferente valor, es que 6 por 12. por 12 dividido 6 más 12. ¿Esto igual a qué? 6 por 12. 72. 72. Da 4. Dividido. Entre 18. 18. ¿Esto igual a qué? A 4 ohmios. 4 ohmios. Esa es la resistencia total. Si yo pongo una fuente acá, entre A y B, a ese poco de resistencia, ella va a haber una sola equivalente de ¿cuánto? 4 ohmios. 4. Entre A y B. ¿Listos? Claro. Entendido. Muy bien. Yo acá vengo y aquí, no se me van a asustar los que no han visto esto. Es un protoboard. Un protoboard. Es una tablita para uno conectar, interconectar resistencias. ¿Sí? Mire que cada perforación de este protoboard es una perforacioncita. Y uno mete ahí los terminales de las resistencias. Mire la resistencia acá. Yo la coloqué en el terminal 10 y el 14. Yo la sujeté ahí. Pero por dentro, el terminal 10 une todas estas resistencias. Estas de acá. ¿Sí? Bueno, yo me atreví a colocarla para que fueran, como que se fueran familiarizando con ella. Entonces, mire que aquí tengo tres resistencias, una de 2, otra de 6 y otra de 3, conectadas en paralelo. ¿Sí la ven? ¿Sí las ven acá? Las tres conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque están conectadas al nodo 10. Mire el nodo 10. Están las tres conectadas entre sí y el 14 están conectadas entre sí. Y de ahí, del nodo 14, sale una resistencia en serie, que es la de 5 ohmios. ¿Sí? Están acá. Aquí están las tres resistencias más la de 5 ohmios. Y aquí abajo está la de 4 ohmios con las dos en paralelo, la de 12 y la de 24. Y hago las conexiones con un cablecito, un puentecito, y tengo aquí el ohmómetro para medir la resistencia
Aquí está este mismo circuito que vimos ahora. Este mismo circuito está conectado en un protoboard, acá. Y le digo Start simulación, simulo, voy y mido y me da efectivamente ¿qué? 4 ohmios. ¿Sí ve lo bonito de la matemática? Ya lo hicimos matemáticamente y nos dio 4 ohmios. Venimos al simulador y nos dio 4 ohmios. Entonces, ¿está bien? Juan Carlos, a usted le dio 1.72. ¿Qué quiere decir? Que está malo. Se equivocó en cualquier cosita por ahí. Porque así tiene que dar aquí, en Cafarnaún, en Japón, en donde sea. ¿Sí? Tiene que dar 4 ohmios. Claro. Entonces ahí fue que se equivocó en cualquier cosita. Pero tranquilo que estamos desaprendiendo, ¿no? Claro hasta ahí, muchachos. Bueno, pilas que se va complicando la cosita un poquito. Se va complicando un poquito la cosita, pero por eso yo he estado lento, pero preciso. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Y ahí está para que ustedes, ahí se lo envío, para que ustedes puedan simular. Para que ustedes puedan simular, ya al menos tienen el simulador. Aquí va a Profe, poner yo lo simulé de otra manera, me dio 4.08. ¿Y cómo lo simuló? No, yo estaba así experimentando. Sí. Pero pues, nada más. Pues por eso, pero tiene que darle lo mismo. Mínimo por ahí pasó algo raro. ¿Sí? Circuito mixto. Mira. ¿Es claro lo del protoboard o no? Sí, señor. El protoboard, ustedes pueden buscar. Busquen en YouTube videos del protoboard y ahí hay varios videos donde le explican bien. Es una tarjetica donde usted conecta todos los elementos y ya. ¿Sí? Para que se familiaricen con él. Y es muy bacano porque mire cómo organiza uno de bien todo, ¿no? Dio 4 ohmios. Este es un circuito mixto 2. Y hallamos la resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Vieron cómo es de chévere? Juan Carlos. Señor, no, está súper bien. La matemática es muy precisa. ¿Sí? Entonces miren que el taller es muy fácil un taller, un parcial o un examen, uno evaluarlo. Yo siempre veo y me entregan unos parciales grandísimos, voy y miro la respuesta. Si la respuesta está mala es porque está malo todo. Yosimar, ¿sí o no? Si usted hace un cálculo y determina un voltaje y una corriente y va y monta el tema y resulta que hizo mal el ejercicio, quema todos esos paneles solares. Grave. ¿Sí o no? Inversor panel CT y después subestación de alta se dispara, saca el circuito de alta y de relé disparo nos manda a la porra. Usted lo ha dicho, se quema todo eso y eso vale un poco de plata. Dicen, venga, pues usted no es que es el ingeniero, pues. Y usted no hizo los cálculos matemáticos y todo el tema. Así ¿Qué es. pasó? ¿Cómo paga uno ahí, Yosimar? Hay que activar las pólizas. Ajá, con plata. Y a nosotros, la tarjeta profesional se nos va. Dice, este man no estudió, pues. Sí, y que queda el profesionalismo de lado y ya queda anulado, ya queda tallado profesionalmente. Exacto. Queda uno marcado y ahí sí ya nadie le va a dar trabajo. Entonces, por eso es tan importante aprender matemáticas, aprender cómo es esto de los circuitos. Voy lento, pero seguro. Vamos lentos, pero seguros. Ahí le dejo la inquietud.
voy a enviarles también un tallercito, listo, para que lo vayan realizando. Un taller para que vayan calculando, hacer cálculos de qué es eso de circuito serie, paralelo, potencia, hallar resistencia de equivalentes y todo el tema. Lo estamos haciendo ahora con DC. La próxima clase empezamos ya a resolver circuitos mixtos para hallar corrientes, voltajes, resistencias, y ya nos metemos donde es que se mete el ingeniero o el tecnólogo a solucionar problemas a través de la matemática. Listo, muchachos, fue un placer realmente.